continuación nos parece un muy buen momento, un momento oportuno para hablar de ortodoncia, puntualmente en niños y adolescentes, y es por eso que ya le recibimos al doctor Jorge Pino. Doctor, muy bienvenido al programa, ¿cómo estás? Todo bien, un placer estar en el piso otra vez. Pero por favor. Llegué con el récord, hermano, por suerte. El récord del Tegré para Boimbaé. Sí. Nos fue súper bien y ahora compartiendo otra vez, gracias a la invitación al señor Baldovino, y un placer compartir con ustedes, siempre yéndoles en el consultorio. Qué grande, muchas gracias, Doc. Y bueno, qué tema tan interesante para hablarlo, porque sin duda alguna ya la visita al odontólogo para los chicos, esto puede prever que el día de mañana puedan llegar a tener complicaciones dentro de la dentadura, en un mundo donde la imagen es tan importante, donde las selfies toman mucho protagonismo, más que nunca el cuidado de los dientes, doctor. Sí, claro, porque prácticamente más que moda, ¿verdad? Tiene su implicancia en salud, Sí. en eso que estabas apuntando, que nosotros abarcamos también, que es el tema de la autoestima, ¿verdad? Que nosotros padres estamos siempre afianzando a los chicos, ¿verdad? Entonces tiene su implicancia no solamente la dentadura, como estaba diciendo, la mala mordida, sino también en la repercusión en los músculos, Sí. la repercusión en la articulación, que es el tema de los oídos, Ok. muy cerca de ellos, ¿verdad? Que hay chiquitos que pueden ir perdiendo, no solamente genéticamente, sino por una cuestión ya bien ambiental, pueden ir perdiendo la audición. Y por qué no decirlo también, complejidad a nivel de los músculos, generalmente de la parte cervical, por esa implicancia de una mala mordida, ¿verdad? Doctor, sobre ese punto te quería consultar bueno, y corregime si estoy equivocada. Incluso también algunos mencionan, principalmente preparadores físicos, y seguramente también Jotita ya habrá escuchado, que podría tener también repercusiones en el rendimiento de un deportista. El hecho, por ejemplo, de tener caries o de tener una mala salud bucodental, ¿verdad? O sea, también podría tener su implicancia hasta en esos aspectos, ¿verdad? No sé si es cierto. Sí, te cierro y le tiro acá la pelota al A señor Jotita, Jotita, sí. ¿verdad? Aquella vez que le habían hecho una entrevista a Batistuta, de repente que salía con los brackets, que son los ganchitos que de repente nosotros colocamos, Sí. le decían de repente por qué se colocaba eso, de repente si él tenía una belleza bastante importante, ¿verdad? Y le decía prácticamente por la postura, porque él tenía dolores cervicales y quería corregir esos dolores cervicales, y entonces no encontró mejor forma que colocarse el tema de las ortodoncias. O sea, fíjense cómo estamos hablando solamente de dientes, y en realidad esto tenemos que hablar como un conjunto de elementos, ¿verdad? Que tiene su implicancia en salud, ¿verdad? Que sí, repercute en la salud. en su Sí. rendimiento. Incluso los deportistas dicen que tienen hoy en día al menos muy Sí. en cuenta esos aspectos también. No, yo conozco casos de jugadores que fueron incluso a Europa cuando antes acá todavía el tema bucal no se tenía mucho en cuenta. Y habían jugadores que iban, por ejemplo, transferidos a Europa con problemas dentales. El Y caso el de jugador- Carlitos Tevez. No, muchos. No, pero eso ya va por un tema, Estético. era más estético. Yo te hablo, por Sí. ejemplo, de caries, Ah, ok. de dientes que estaban picados y todo lo demás. Y que jugadores sufrían, por ejemplo, desgarros musculares, lesiones musculares permanentemente, hasta que miraron a Europa y lo primero que le hicieron fue un tratamiento bucal para solucionar los problemas musculares. Y uno piensa que tiene que ver con el entrenamiento, cuando realmente tiene que ver con una salud Mira bucal. qué loco. Doctor, en realidad, desde los cuantos, desde qué momento hay que ir a consulta? Porque se escucha mucho que viene de los padres, y quizás por ignorancia, me sabrás decir vos o no, no le voy a llevar todavía al dentista Porque tiene diente de porque leche. todavía tiene diente de leche. Voy a esperar que le salgan toditos los dientes y ahí recién le voy a llevar la primera consulta. Sí, realmente la Academia Norteamericana de Ortodoncia recomienda que a los 7 años el paciente tenga su primera consulta en ese punto, que es el tema de la oclusión, el tema de la mordida específicamente, Sí. ¿verdad? Pero se sabe que de repente el chico, yo también hago odontopediatría, puede ir a consultar inclusive estando la mamá embarazada. Acá le estábamos viendo de repente a Belén también, recomendación, ¿verdad? Sí o sí hay un plan dietario, hay un condicionamiento que de repente el odontólogo le va haciendo. Aparte que lo estaba mencionando también Jotita, que es el 90% de la población sigue siendo una pandemia y epidemia el tema de las lesiones cariosas, ¿verdad? Sí. Entonces, la repercusión es bastante en los chicos, ¿verdad? Y en los colegios ni qué decir, porque el bullying
siempre ustedes presente. van tocando, también está presente, ¿verdad? Sí, bueno, entonces lo recomendado es a partir de los 7 años, si es antes es mejor. Sí, y prácticamente 3 a 4 pacientes necesitan por la mala mordida, o sea, la mala oclusión llega a un 40% en una franja etaria prácticamente del escolar de esa edad, ¿verdad? Bueno, de 7 años. Y Para doctor, tener en otra cuenta. consulta, Sí. la famosa muela de juicio. ¿Cuál es la edad correspondiente para poder quitarse? ¿Entre qué edad y qué edad sería Bueno, lo adecuado? Te hace un prólogo antes de eso. 35% prácticamente de los seres humanos no tienen muela de juicio. ¿Por qué no tienen muela de juicio? Y ahí me remonto a la primera fase por el tema de la lactancia materna, ¿verdad? O sea, hay estudios científicos que dicen que la mala o la insuficiencia de lactancia materna, por eso siempre se va ampliando ese tema de la lactancia materna, hace que no haya estímulo en la mandíbula, en el músculo, en los maxilares inferiores, y recaiga en el tema de no tener cabida las piezas dentarias otra vez, ¿verdad? Mira. Entonces, prácticamente, ¿qué edad me estabas diciendo Claro, puntualmente, verdad? Entonces, muchas las veces, si no molesta, nos traemos piezas dentarias en el caso del terceros molares, porque vemos también casos que hay 4 hasta 5 molares también en boca, ¿verdad? Por eso le pedimos, hay un protocolo que nosotros pedimos, ¿verdad? Radiografías, que de repente el paciente no tenga, porque eso es un requisito también, que no tenga dolores a nivel del oído, ¿verdad? Porque esa es una repercusión en la cual le aislamos al paciente, le damos ese caso a odontólogos especializados Sí, en articulación temporomandibular y luego retornan a nosotros, ¿verdad? Entonces, generalmente para quitar esa pieza dentaria, basa uno en la sintomatología y otro de repente en la calidad, porque el paciente ya viene ya con dolores y generalmente se enmarca en esos 18 o 20 años, que justo impacta en un momento muy importante, y eso también a mis colegas cirujanos, en el tema del crecimiento de la articulación temporomandibular. O sea que el cuerpo, el esqueleto crece hasta los 18 años, pero hay un cartílago acá en la articulación temporomandibular que se sigue desplegando su crecimiento, su desarrollo y su maduración a los 20 años. Doctor, O sea, ese es el impacto prácticamente, ¿verdad? volviendo un poquito a lo que es la ortodoncia para los chicos, ¿verdad? Sí. Para los niños, ¿cuáles serían, digamos, que primeramente identificar las causas más comunes que uno ve en consultorio del por qué los niños precisan ese tipo de intervenciones? Es decir, porque algunos dicen, por ejemplo, no, porque ella de niña chupaba el dedo y entonces le deformó los dientes o la forma de la boca o lo que sea. O en algunos casos, no sé, por la mala alimentación. ¿Cuáles son los más recurrentes, digamos, que uno ve? Nosotros o sea, la ortopedia, que son los aparatitos antes de llegar a los brackets, Sí. que son los ganchitos, prácticamente encontramos que el 40% está teniendo problemas en ese tipo de 40. lesiones, ¿verdad? Mucho. Entonces, vemos a ese tipo de repercusión, ¿verdad? Entonces, utilizamos aparatología antes que ingresen a los brackets, ¿verdad? Esos aparatos que uno ve así, ¿eso se usa todavía? Sí, los arcos extraorales. Sí, que son unos aparatos Sí, son enormes. enormes. Yo llego a usar eso. ¿Usaste? Sí, pero la repercusión, lo que te quería comentar también Sí. era que más es el componente ambiental, nosotros le decimos en la parte de medicina, con relación a ese punto, de todo lo que el chico transcurrió, porque muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos siempre, ¿qué me puedes contar? Lo primero que remontamos es la etapa escolar, ¿verdad? Sí. 6, 7 años, ¿verdad? Tiene mucho que ver nuestra vivencia en esa etapa y no Claro. tanto la parte genética, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos que la genética tiene una carga bastante importante, pero hay estudios científicos que dicen que realmente la parte ambiental, ¿verdad? ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? Por eso siempre ¿Qué en el hábitos consultorio tenés? jugamos con esa palabra porque no es divertido irse al odontólogo, ¿verdad? Entonces le decimos en qué lado masticás, ¿verdad? Los fonoaudiólogos yo de eso aprendí mucho de los fonoaudiólogos también, los que ayudan a saber hablar, a saber escuchar. Tienen galletitas, entonces sí o sí, a medida que van hablando, le van pasando una galletita y ven si, cómo va el sistema masticatorio o masticación. Mirá, qué complejo. Entonces nos lleva a dimensionar la postura de cómo podemos nosotros adoptarnos también y cómo conllevar también, porque hablando tratamiento. esto de ortodoncia para niños, nosotros tenemos que abrazar la misma ideología, tanto papá como nosotros profesionales, y tratar de llevarlos, ¿verdad? Porque tiene que una tremenda colaboración tiene que ver de parte del chico y ni qué decir de los padres, porque de repente todos quieren,
pero en realidad la repercusión final es tener ese seguimiento y esa constancia que tiene que caracterizar a nosotros como papás, ser verdaderos apuntaladores de ese sistema, ¿verdad? Es así. Bueno, qué interesante charla la que estamos teniendo, Doc. Para ir cerrando, ¿qué hacemos con los bebés de la casa y el chupete? ¿Le damos, no le damos el chupete? Yo ya escuché todo tipo de versiones. El que biberón le mismo. deforma la dentadura, que no le deforma, que para qué lo le da. El ¿Qué biberón. hacemos con el chupete? Bueno, con 3 hijos, ahí está mi señora también, en cierta Sí. forma, anotando ahí Alemania Seller. Sí, claro, obvio. Cuesta muchísimo quitar de repente el biberón, Y el chupete más que el biberón. Ujú. O sea, el biberón es mucho más fácil de repente esconder Claro, o o ya mimetizar son de más repente bajo grandes. la ¿Es frazada. recomendable darle para empezar el chupete? O sea que en los baby showers, siempre que la acompaño, veo Te muchísimo preguntan. que están con un prendedor, ¿verdad? Sí. En realidad yo no recomiendo chupetes, ¿verdad? Ok. Pero hay chupetes que son anatómicos, ortopédicos, que ayudan el estímulo. Nosotros no tenemos ese problema, pues estamos con el TR, ¿viste cómo cierro? Simétrico ya. Excelente, Entonces, excelente. nosotros no tenemos ese problema porque seguimos succionando los estímulos, los músculos están bastante cómodos, bastante estimulados, entonces ese crecimiento sigue dándose, sigue pronunciando. Nosotros no necesitamos, Paraguay no necesita chupete para mí, ¿verdad? Brillante. Doc, muchas gracias y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar nuevamente al aire de Súper. Buenas tardes. Y ante cualquier novedad estamos a la orden, ¿te parece? Súper, gracias.